Muy buenas noches, compañero Guillermo Teillier, presidente del partido. Gracias por esta invitación que también formularon al Partido Socialista Unido de Venezuela, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipchute. Saludo a su director Marcos Barraza. Saludo también a mi interpar, responsable de Asuntos Internacionales del Partido Comunista de Chile, Carlos Insunza, que bastante insistió en nuestra presencia como partido. Transmito el saludo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la que formo parte, del que soy su coordinador de Asuntos Internacionales, del compañero vicepresidente del partido, que ha, por mi intermedio, transmitido un saludo al Partido Comunista de Chile en sus 100 años. Y por supuesto, queremos participar en esta jornada de hoy y hasta el sábado que les acompañaremos en el Estadio Nacional como un reforzamiento de la unidad de la izquierda latinoamericana, de los socialistas y de los comunistas en este tiempo de victoria y de optimismo por abrir nuevas alamedas para nuestros pueblos. La reflexión sobre qué ocurre en América Latina, alternativas de desarrollo socioeconómico, los desafíos de la integración, las experiencias y luchas que se están librando, nos permiten decir palabras contextualizando el tiempo que vivimos, la coyuntura que vivimos, que signará, por supuesto, varios años del devenir. Es conocido que vivimos una crisis mundial global que tiene naturaleza sistémica y estructurante porque aun cuando su epicentro está en lo económico, también la humanidad advierte otros desafíos de la crisis en el plano de las garantías de seguridad alimentaria, de la garantía de la supervivencia del planeta por razones de la grave crisis ambiental que cuestiona el medio ambiente de nuestro planeta. La crisis mundial 2012 continúa. Todos los informes que revisan el comportamiento de las principales variables del mundo industrializado, los informes de ellos, de los países industrializados, los informes del Fondo Monetario Internacional, demuestran que esa crisis alcanza hacia 2011-2012 dimensiones múltiples. Ya no es una crisis financiera, comenzó siéndolo. La implosión del sistema bancario norteamericano por razones de la burbuja hipotecaria es ahora también, al otro lado del Atlántico, una crisis fiscal y de sostenibilidad de su deuda pública. Es también una crisis económica en el campo de lo real. Hay recesión en Europa, hay desaceleración en los Estados Unidos de Norteamérica y por tanto las consecuencias más importantes de una crisis de esta naturaleza se expresan en el desempleo, una caída del comercio mundial y particularmente en la pérdida de la calidad de vida de los trabajadores de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento que conversamos, 14.5 millones de trabajadores norteamericanos están desempleados. Más de 2 millones de familias han perdido sus viviendas. En este momento en que conversamos acá, 17.5 millones de desempleados están en la Europa, trabajadores echados a la calle, con una pérdida increíble de su estado del bienestar, sorprendente para muchos de ellos. Se ha impuesto en Europa el Fondo Monetario Internacional, se ha impuesto la política de la austeridad.
pero estamos seguros que veremos en las calles de ese viejo continente al viejo movimiento de sus obreros, de sus trabajadores y de su clase media, desafiando a la austeridad del Fondo Monetario Internacional. Ya comienzan reacomodos importantes, ya comienzan una recuperación importante del movimiento popular, del movimiento social y de los partidos de izquierda de ese continente. Es una crisis que convivirá con nosotros, por lo menos en su extensión y en su prolongación, los próximos 2 o 3 años. En ese contexto está América Latina. Para nosotros, los revolucionarios de Venezuela, la integración de nuestros pueblos en el campo político, económico y social no es un punto de llegada, es un punto de partida, pero lo vemos con optimismo. Lo vemos con la certeza de que es el camino de América Latina en el siglo XXI para tratar de convertirse, como aspiramos, en el nuevo gran bloque económico, político y social de la globalización. La integración en lo que va del siglo XXI tiene una dinámica poco vista en la historia de nuestras repúblicas. Tiene su explicación, no cayó del cielo. La integración, o lo que se ha hecho como procesos de integración, el volver a mirarnos como una posibilidad de integrarnos en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, y de asumir el desafío de construir nuevas instituciones para América Latina, tiene su explicación en varios elementos de naturaleza histórica. Colocamos en primer lugar, ya lo comentaba Walter Pomar, lo que nosotros llamamos un giro político a la izquierda, al progresismo y al nacionalismo en América Latina. Ese es un hecho político incontrastable. América Latina giró a la izquierda, giró al progresismo. Nosotros estuvimos en el comienzo del giro. En 1998 nuestro pueblo elegía un gobierno nacionalista, revolucionario, comandado por el comandante Hugo Chávez Frías, que luego advino en un gobierno socialista, antiimperialista, revolucionario e integracionista. Pero igualmente ese giro de América Latina en lo político, con gobiernos progresistas, nacionalistas y de izquierda en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua, permitió en el 2005 producir un hecho histórico trascendente para la integración. Se derrotó el ALCA, Tratado de Libre Comercio, que pretendía imponer el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a su llamado patio trasero. Mar del Plata dio testimonio de cómo 3 líderes de América Latina, no subordinados a los intereses imperiales, Hugo Chávez Frías, Luis Ignacio Lula da Silva y Néstor Kirchner, pudieron decirle al presidente de los Estados Unidos: aquí no nos vienes a patotear. Era el inicio de un nuevo tiempo para América Latina, de cambios progresistas, revolucionarios. Fue también una ruptura con el neoliberalismo. La década de los años 80 y 90 está escrita en América Latina como la década perdida por el neoliberalismo. Dominó el concepto de que el Estado debería retirarse, dominó el concepto de que todo debería privatizarse y dominó la idea de que estas economías deberían abrirse al mercado mundial. Era el consenso de Washington que se le impuso a los pueblos a través de gobiernos entreguistas neoliberales. Pero también fue una época de acrecentamiento del endeudamiento externo, de acrecentamiento de la pobreza de nuestros pueblos y, por supuesto, de la pérdida de identidad de América Latina como proyecto unitario e integrador. Fue derrotado el neoliberalismo. Las políticas que se vienen adelantando en América Latina, en estos gobiernos progresistas, revolucionarios,
que se sumaron a la Cuba de siempre nos permitieron en este siglo reducir la deuda externa como problema principal de América Latina. Permitió políticas laborales y sociales que tienen un signo de inclusión que busca proteger el ingreso de los trabajadores y, por supuesto, preservar el empleo. Es una política social que se combinó con políticas de crecimiento económico para demostrar que era posible, que es posible que las economías crezcan en términos de eso que se conoce popularmente como el PIB, su Producto Interno Bruto, siempre y cuando vaya acompañado de políticas sociales inclusivas, muy importantes o drásticamente importantes, que tengan como objetivo reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Nosotros en estos 14 años, me refiero a la Revolución Bolivariana, hemos podido demostrarlo. Ha crecido la economía porque ha crecido la inversión, cierto. Ha crecido la economía porque hemos sido capaces de producir más riqueza en términos de la economía política, no de la riqueza particular e individual de burgués alguno, de la riqueza, como lo diría Adam Smith o David Ricardo o Carlos Marx, es decir, producir alimentos, vestidos, calzados, vivienda, servicios. Pero al mismo tiempo de que la economía creciera, observamos que no era posible reducir la desigualdad o reducir la pobreza si no distribuíamos aquella riqueza. Y se requería entonces un Estado fuerte, un Estado revolucionario, un Estado popular, que con políticas de distribución para atender los pasivos sociales tan inmensos, pudiera entonces darle a los pueblos, y en este caso particular al pueblo al que pertenezco, mayor grado de bienestar posible, con niveles de desempleo significativamente bajos. Esta patria de Allende, esta patria de Neruda, sigue siendo ejemplo del concepto neoliberal de que se puede crecer, y claro que se puede crecer, pero al no haber políticas inclusivas o de distribución justa de la riqueza, la desigualdad y la pobreza no es quebrantada. Por ello es que junto a Perú, Chile, son dos de las sociedades latinoamericanas más desiguales de nuestro continente. Desigualdad de oportunidades para acceder a derechos de la vida como la educación o la salud, derechos plenos para la recreación. Leíamos un informe de la Organización Mundial de Comercio que se atrevió a trabajar estos temas de la desigualdad en América Latina y decía que Chile era el principal país con más desigualdad o desagregación, como ellos lo llaman, en el campo de la educación. Tienen razón los muchachos de Chile al tratar de quebrantar este estatus de desigualdad tan profunda en una materia como el de la educación. América Latina batalla en este momento por instalar nuevas instituciones y creo que, compartiendo la visión de Walter, sin embargo, el balance hasta este momento, desde la Revolución Bolivariana, lo vemos positivo. Nosotros hemos podido demostrar que es posible un nuevo tipo de integración en América Latina, sustentado en nuevos criterios, en nuevos conceptos, no solo en el de la competencia o en el de la reducción arancelaria para mercados comunes. Hemos podido demostrar que se puede colocar en el debate de la integración la complementariedad productiva, la cooperación de los pueblos, la solidaridad, el reconocimiento de algo obvio en América Latina, que son las asimetrías originadas en las desigualdades del desarrollo entre naciones y desigualdades del desarrollo al interior de las naciones, del respeto a la soberanía, la defensa de la democracia. Nosotros dimos el ejemplo con el ALBA.
tenemos la Alianza Bolivariana de los Pueblos, junto con Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, hemos podido instalar un concepto de integración humanista, unionista, integracionista. Pero igualmente, por el esfuerzo de los gobiernos progresistas de América Latina, tenemos la UNASUR. Ha nacido la UNASUR y ha resuelto incluso problemas de tipo político significativos e importantes. Tenemos Petrocaribe como una de las empresas de fortaleza en el campo de la energía que permite una relación de comercio en esta materia tan estratégica para los pueblos de nuevo tipo, en el que más tiene, más coloca, y el que menos tiene es más favorecido por el que más tiene. Igualmente, pensamos que en los últimos años se ha fortalecido el Mercosur con nuestro ingreso a él. Se seguirá fortaleciendo. Pronto ingresará Ecuador, dándonos una apertura al Pacífico, y también vendrá Bolivia. El Mercosur puede ser el gran mercado del sur y nosotros hemos trabajado junto con Brasil y Argentina ciertamente para fortalecerlo. Allí, en el Mercosur, creando fondos no reembolsables para luchar contra las asimetrías, hemos podido demostrar que se puede hacer procesos de integración de nuevo tipo, en el que la cooperación y la solidaridad pueden ciertamente estar presentes. Se pueden hacer acuerdos comerciales con flexibilidades que permitan acoplamiento de las economías a la integración o a los acervos arancelarios o los acervos que han ya de acuerdo que hayan llegado a realizar los países previamente. Diciembre pasado, Caracas fue testigo de la construcción o de la instalación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, punto de partida del sueño bolivariano. Estuvieron todos los países de la América Latina y el Caribe. Chile recibirá la segunda cumbre pronto, ahora en enero de este año. Estamos obligados los revolucionarios a reforzar el proceso de integración de América Latina, a reforzarlo de verdad. Trabajar para hacer gobierno tiene sentido en este tiempo latinoamericano de integración. Soñamos con un gobierno chileno progresista, revolucionario, que pueda trabajar junto a los demás países por la integración. Que siga privando el concepto, el de la unión, sobre la base de criterios o de conceptos también que reconozcan la diversidad. Esto es necesario, reconocerla en lo político, reconocerla en lo social, reconocerla en el campo cultural. De lo contrario, podríamos estar cometiendo el error de imposición de experiencias, de imposición de modelos o de hegemonías. Se asume este proceso que vive América Latina sobre la base de reconocer que es diverso, que es plural, pero que es latinoamericanista. Igualmente, se asume la necesidad de que nuestros cuantiosos y diversos recursos naturales puedan estar en la dirección de servirle al desarrollo como sinónimo de bienestar colectivo de las grandes mayorías. Creemos nosotros que el reto de corto plazo, de mediano plazo, de la integración ya instalada, particularmente UNASUR y Mercosur y el ALBA, es construir una nueva arquitectura económica financiera para América Latina. Es el desafío inmediato, así lo entiende nuestro gobierno, así lo ha transmitido a la UNASUR, así lo ha transmitido al ALBA. Necesitamos crear nuestras propias instituciones. La crisis mundial nos urge a hacerlo y hemos propuesto y avanzado en algunas direcciones. No estamos arando en el mar. Hay proposiciones concretas que pueden unir
a América Latina en experiencias viables de la integración. Me refiero, en primer lugar, a facilitar el comercio intrarregional mediante los sistemas de pagos multilaterales en monedas nacionales. Ya aquí hemos avanzado. Parecía 10 años atrás o 5 años atrás una utopía. No lo es. Hay sistemas de pagos bilaterales entre Argentina y Brasil en el marco del Mercosur, donde ya no utilizan ni el euro ni los dólares. Usan sus monedas nacionales con sistemas de pago y de compensación en sus bancos centrales. Pero el ALBA dio un paso más. Hemos construido un sistema de pago, una especie de moneda virtual, la llamamos Sucre, en honor a nuestro héroe independentista, en el cual las transacciones de comercio, exportaciones, importaciones de lo público y de los privados, entre Cuba y Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, no utiliza la moneda euro ni la moneda dólar. Es decir, América Latina puede ir desacoplándose progresivamente de las divisas internacionales principales y ahorrar estas divisas para su desarrollo. Nosotros esperamos que en el mediano plazo los sistemas de pagos multilaterales puedan imponerse por la fuerza de los pueblos y de la integración. Planteamos la necesidad de un banco de desarrollo para América Latina. Ya 7 naciones firmaron la constitución del Banco del Sur. Ha sido lento, pero ahí está presente. Esperamos que en el 2013 el Banco del Sur, Banco de Desarrollo, que permita a América Latina tener un banco para financiar su desarrollo, para financiar su complementación productiva, con el ahorro que tenemos intra y extrarregional, que en buena parte está colocado en el sistema financiero internacional. Cerca de 700.000 millones de dólares tiene América Latina en los bancos del mundo industrializado. Podemos construir un fondo de reservas y de estabilización macroeconómica regional. Ya los ministros de Finanzas de Mercosur y los ministros de Finanzas de UNASUR lo discuten. Es una proposición ecuatoriana del presidente Correa. Un fondo de reservas para nosotros permitiría equilibrar balanza de pago cuando fuera necesario, es decir, atender sector externo de nuestras naciones y también estabilizar tipos de cambio de América Latina cuando fuese necesario. En cuarto lugar, nos hemos planteado la necesidad de que la nueva arquitectura política pueda ser capaz de crear calificadoras de riesgo crediticios a escala regional. Dependemos de las calificaciones de riesgo del mundo financiero especulativo, que castigan muchas veces a nuestros países por razones políticas y no económicas. El caso de Venezuela es sustantivo. Siempre nos califican como país en riesgo de no pagar deuda y tenemos 40 años siendo cumplidores del pago de deuda externa o de los compromisos externos de la República. En los últimos años se ha agravado, por supuesto, porque hay un gobierno de otra naturaleza. Uno les reclama y son solo evasivas lo que tienen los actuales calificadoras de riesgo con relación a nuestro comportamiento. América Latina necesita crear sus propias calificadoras de riesgo, por supuesto requiere del Banco del Desarrollo para que trabajen en común acuerdo. Y igualmente nos hemos propuesto, así se discute, crear mecanismos propios en América Latina para la solución de controversias en materia financiera y de inversión. Normalmente dependemos de las instituciones de controversia que creó la estructura financiera mundial capitalista, el CIADI, que depende y está en las oficinas del Banco Mundial, acaba hace un mes y medio de castigar al Ecuador porque Ecuador decidió soberanamente
retirar una concesionaria petrolera norteamericana por haber violentado la ley ecuatoriana de hidrocarburos. Estos señores se fueron al CIADI y hace un mes y medio el CIADI, que es el Centro de Controversias de Inversión del Banco Mundial, condena al Ecuador a pagar 1.770 millones de dólares por haber asumido soberanía petrolera. A pesar de que Ecuador no participó en el juicio del CIADI, nosotros necesitamos avanzar en este sentido y hay conciencia en América Latina y ya se discute entre la UNASUR la posibilidad de dar pasos significativos en esta dirección que por supuesto son signos profundamente de liberación. Queridos compañeros, nosotros somos optimistas con el porvenir de América Latina. Muchas acechanzas existen. De cierto, Estados Unidos de Norteamérica siempre trabajará en su Departamento de Estado para tratar de cortar los procesos de liberación nacional desatados en nuestro continente y contener los que puedan ir surgiendo en otras naciones. Somos optimistas también porque nuestro socialismo, nuestra experiencia, la experiencia venezolana, sentimos va por buen camino. Hace pocos días, 7 de octubre, el pueblo de Venezuela, por una amplia mayoría, volvió a decir que estaba con Chávez, volvió a decir que estaba con el socialismo. Le dio la victoria al proyecto venezolano. Nuestro socialismo no pretende ni pretenderá nunca jamás ser un modelo a copiar. Respetamos la diversidad de América Latina. Nuestro socialismo es una experiencia propia. Construimos nuestro poder popular. Avanzamos en estos próximos 6 años con el ideal de construir un Estado comunal, que no es otra cosa que darle más poder al pueblo organizado, darle más transferencia de competencia al pueblo organizado y, por supuesto, mantener nuestra independencia como nación, ser una nación que puede manejar esa gran palanca de desarrollo que significa tener el petróleo o las reservas petroleras más importantes del planeta por encima de Arabia Saudita y que nos permitirá en los próximos años producir entre 6 y 8 millones de barriles diarios de petróleo. Nuestro socialismo busca la igualdad, así lo hemos declarado, así hemos tratado de cumplirlo. Es un precepto estratégico para acercarnos al ideal socialista de que todos los seres humanos tenemos el mismo derecho pleno a tener una vida material justa y al mismo tiempo una vida espiritual plena. Pero necesitamos que América Latina siga por este sendero del giro histórico que este siglo le ha dado. Al venir a Chile, le decimos a los compañeros del Partido Comunista de Chile una palabra de aliento. Sí se puede cambiar la correlación de fuerzas a favor del pueblo y de los trabajadores. Aquí hay mucha desigualdad, aquí hay pobreza. Requerimos una victoria del pueblo de Chile. Desde mi patria, a ustedes, a su juventud, a la valerosa juventud comunista de Chile, a la Camila Vallejo, nuestra admiración y nuestra esperanza de que triunfen y de que incorporen a Chile a esta senda del progreso sustentado en la igualdad, en la justicia y en la independencia. Muchas gracias.